sobre las crisis financieras en España, que han sido recurrentes. Y el interrogante es si en nuestro país han sido más intensas, más frecuentes y más largas que en el resto del mundo, o por el contrario nos ha ido mejor. Bueno, en un análisis de largo plazo, si tomamos los últimos 150 años, quizá lo que yo diría es que España tampoco es tan diferente del resto de países, no hay tantas diferencias. España en esos 150 años, entre el año 1850 y 2000, ha tenido 18 crisis. Muchas de esas crisis, además, han sido crisis combinadas. Ha habido combinaciones de crisis bancarias, tipo de cambio, del mercado bursátil. Y en términos de diferencias, quizá yo destacaría dos cosas. Hay dos periodos en los cuales las crisis financieras en España sí que han tenido una mayor frecuencia que en trabajos que se han realizado para una muestra amplia de países. Ese sería fundamentalmente el periodo de entreguerras y el periodo 1973-2000. Y la otra cuestión o el otro rasgo que diferenciaría el caso español es que mientras que para una muestra amplia de países lo que se observa es que a lo largo del siglo XX la frecuencia de las crisis ha aumentado, pero las crisis han sido cada vez menos intensas o menos graves, el caso español difiere en el sentido de que entre 1973 y el año 2000 las crisis no solamente fueron más frecuentes, sino que también fueron más graves, sobre todo porque tuvo lugar en ese periodo una de las crisis bancarias más fuertes de la historia financiera española. Una segunda pregunta es sobre la regulación financiera en España. ¿Cómo ha cambiado y qué enseñanzas podemos extraer de un repaso histórico de la regulación financiera española y también comparada con el mundo? Ha cambiado sustancialmente en esos 150 años, porque España pasa de un sistema regulatorio prácticamente de escasa regulación, podríamos casi decir de free banking, aunque no es estrictamente free banking, pero de muy poca regulación, entre 1850 y 1913, a partir de 1913, a partir de 1914, sí que hay un ligero aumento en la legislación, y el cambio o la ruptura más importante se produce después de la Guerra Civil, en donde entre 1940 y 1977 España tiene un sistema extraordinariamente regulado en todos los ámbitos. Es el periodo que se conoce como statu quo, en el que hay barreras de entrada, tipos de interés controlados y prácticamente todos los ámbitos de la actividad bancaria están regulados. El periodo de inicio de la liberalización es el año 1977, en el que podríamos decir hay dos fuerzas que van en distintos sentidos. Es decir, por un lado hay un proceso de liberalización en algunas áreas, se produce sobre todo la liberalización de los tipos de interés y de la expansión a través de oficinas bancarias, pero esa liberalización se va conjugando con un aumento de otro tipo de regulación, de la supervisión destinada básicamente a garantizar la estabilidad de los bancos, sus ratios de solvencia, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias.